empezar tenemos a un ponente que nos va a contar cosas muy interesantes sobre el turismo. Bueno, pues él es Gabino Martínez de Arenaza, es el director general de turismo de la Diputación Foral de Vizcaya. Y algunos datos para que le conozcáis un poquito mejor. Bueno, pues Gabino Martínez de Arenaza es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pública del País Vasco. Además tiene un doctorado en Derecho Constitucional en Unión Europea, también en la UPV. Gracias a su proyecto de tesis doctoral sobre la chanza, ¿verdad? Si no tenemos los datos, una política integral dentro del Estado español y en la Unión Europea, en un caso singular. Bueno, pues, más datos sobre Gabino Martínez. No, sí. ¿Le damos un par de unos datos o crees que...? Sí. Para que leyendo el profesor para que se mayor por lo que Eso tener mucha experiencia laboral, ¿verdad? No que uno sea mayor. Bueno, pues también fue director general de promoción turística del Departamento de Administración Pública y Relaciones Municipales de la Diputación Foral de Vizcaya. Además, también ha sido alcalde, presidente del Ayuntamiento de Arrasótegui, ¿no? Y más cosas, pero vamos a dejar así para que tranquilamente pueda empezar con su exposición. Cuando quieras. Cuando la fundación me hizo nos planteó, ¿no? Teníamos que hacer una charla sobre Bilbao Vizcaya, no sé, como decía, el famoso video cuadrado que el año pasado se puso tan de moda que lo pusimos en Fitur, la feria de turismo que se celebró en Madrid en enero del año pasado. Bueno, pues la pregunta primera es, ¿no? Es decir, Joseba, ven para acá. A ver, Bilbao Vizcaya, ¿no? Hasta ahora, bueno, pues Bilbao ha funcionado de una forma, Vizcaya funcionaba otra. El por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos que unir Bilbao Vizcaya? ¿Por qué Bi más Bi no es 2Bi, es Bi al cuadrado, ¿no? Es decir, ¿por qué la unión de Bilbao Vizcaya era tan importante? Hablo desde un punto de vista turístico, ¿no? Está claro que Bilbao aporta, como comentaba anteriormente, en los últimos 20 años ha recibido un reconocimiento internacional, prestigio, como un destino. Bilbao es una marca reconocida en el mundo entero. ¿Quién de los que está aquí? Bueno, pues sois muy jóvenes, pero bueno, sí, la gente cubana también seguro. ¿Quién no ha viajado por alguna parte del mundo? Y yo soy de Arrasótegui, pero cuando estoy en Nueva York, ¿de dónde eres? De Bilbao. Luego ya no tengo un poco más de relación, digo, bueno, soy de al lado de Bilbao, de Arrasótegui, y ya le cuento mi película, ¿no? De su pueblo, como esa montaña, el que es de Portugalete, y aquí será muy de Portugalete, pero cuando está en Nueva York, primero es de Bilbao y luego es de Portugal, ¿no? Yo creo que la gente un poco más mayor, creo que la inmensa mayoría lo hemos hecho todos, ¿no? Es decir, al final, cuando estás en el mundo, la marca, el conocimiento de Bilbao como tal, ¿no? Luego pues, tenemos, somos vascos, somos Euskadi, pero al principio todo el mundo hablamos de Bilbao como marca, ¿no? Y eso está claro que para un bilbaíno tiene mucho orgullo y para uno de Portugalidad, pero aquí podemos decir, no, pero es que yo soy de Portugal, yo soy de vosotros, obvio, no soy de Bilbao, pero cuando vas por ahí, todo el mundo somos de Bilbao, porque Bilbao es el que está reconocido internacionalmente. Hasta hace unos años era, bueno, pues porque el día nos dio el gusto por la City Club de Bilbao, que es muy conocido, pero desde el año 97 Bilbao está en el mapa turístico internacional por el Museo Guggenheim. Mucha gente no sabía situar Bilbao en Europa, si estaba en España, estaba por detrás, pero mucha gente conocía que ahí estaba el Guggenheim. ¿Por qué? Por las imágenes, por las publicaciones, por los documentales, bueno, pues por una serie de cosas que ha hecho que Bilbao, empezando por el Guggenheim, pero también sería injusto decir que pasamos de un modelo Guggenheim a un modelo Bilbao, es decir, la regeneración que ha sufrido Bilbao en los últimos años, es decir, bueno, pues, es triste decirlo, que ha tenido que venir premios internacionales, el premio Nobel Internacional, el de Singapur, el de Chicago, el de demás, para que nosotros mismos nos demos cuenta cuál ha sido la importancia de la transformación de Bilbao. Entonces, ¿por qué había que unir Bilbao como una ciudad de vanguardia, como una ciudad de regeneración urbana, medioambiental con Vizcaya? Bueno, pues está claro que Bilbao es una ciudad muy importante en Euskadi, pero Bilbao sin el complemento de Vizcaya es poco. Bueno, pues porque al final un turista que venga a visitarnos, cuando va a ver el puente colgante, aquí no podemos discutir si es de Portugalete, si es de Guecho. Es que el que viene de fuera, el puente colgante es de Bilbao. Y yo voy a poner un ejemplo, a mí me gusta, como bien ha dicho la moderadora,
yo fui alcalde de un pequeño pueblo, para nosotros, entonces sí tengo el pequeño defecto que me gusta hablar con muchos ejemplos prácticos, porque al final de los vecinos de mi pueblo podías hablar de mucha teoría económica, de mucha teoría, pero la gente lo que quería era datos reales, ¿no? Entonces, en el año 2010, yo entré en el año 2008, 2007, de director de turismo, como me comentaba la moderada en presidencia. Pues en el año 2008 fue cuando, bueno, pues, hicimos toda la política de atracción de los cruceros. En el año 97 vino a Bilbao un crucero. El primer crucero que vino a Bilbao no vino porque quería venir a Bilbao, sino porque el puerto de La Coruña hubo tempestad y le desviaron a Bilbao. Eso hay que decirlo, que el primer crucero del año 97 vino a Bilbao por equivocación, no porque estábamos hablando. Claro, pues en el 2007 vinieron 20, en el 2008 vinieron 40 y en el 2009 ya vinieron 50 y este año van a venir más de 62. Es decir, que como he dicho antes Ángel, el crecimiento aquí ha sido sostenible y moderado en el tiempo, no ha sido un año mucho éxito y a ver si no. Bueno, pues en el año 2009, aquí Mercedes también se acordará, hicimos una encuesta, cuando empezamos a ver la gente, cuando estuvimos con el tema crucero, empezamos a preguntar a la gente que venía qué es lo que más le gustaba de Bilbao, porque al final, pues sí, como comentaron anteriormente, a los medios de comunicación les gusta mucho el número, ¿no? Un 10% más, o un 15% más. Pues si es menos, pues te sacude, porque al final cuando va bien te ponen y cuando va mal te sacude. Entonces empezamos a preguntar a los turistas que venían a los cruceros qué es lo que más les gustaba, qué echaban en falta. Bueno, porque al final teníamos unos datos cuantitativos, pero queríamos unos datos cualitativos, ¿no? Es decir, la gente que venía aquí, ¿qué hacía? Es decir, al final un crucero, mucha gente venía, pasaba un día, bajaba a las 10 de la mañana, se marchaba a las 6 y queríamos saber dónde iba y qué hacía. Bueno, pues por ejemplo, tuvimos un dato que, para decir el tema marca Bilbao, en mi gráfico, que determinaba que el 10% de los turistas que vinieron en el 2009 lo que más les había gustado era la playa de Bilbao. ¿Sabéis cuál era la playa de Bilbao? La Concha. Claro, eso lo decimos, a ver, turísticamente lo decimos aquí y tenemos un follón. Claro, a una persona que viene en un crucero, un americano, un alemán, bueno, pues todo era Bilbao, porque él al final lo quería venir es a Bilbao. Entonces ahí teníamos muy claro que Vizcaya es un complemento perfecto, es decir, tiene la zona rural, la zona verde, pues tenemos el Urdaibai, tenemos las embarcaciones, tenemos la Vizcaya Costa, es decir, que al final era todo. Entonces teníamos muy claro que la unión Bilbao-Vizcaya era el binomio perfecto para, bueno, pues para hacer un planteamiento. La siguiente diapositiva es un poquitín ver, aunque los colores creo que los colores no se ven muy bien, pues están cambiados, es decir, desde el año 2003 al año 2011, es decir, la evolución de las entradas y las famosas pernoctaciones han tenido una variación tanto de las entradas de un 79% de aumento y las pernoctaciones de un 81%. Está claro que es muy importante que la gente venga, pero es mucho más importante, o tan importante, que la gente se quede. El famoso 2% que todo político, toda persona que está en el sector turístico, hablamos de muy bien, que la gente venga, pero también se tiene que quedar nosotros más tiempo, porque estar 2 noches en el hotel, en Bilbao, en Puerto Valencia o en Barajas, lo que sea, son 2 noches, 2 desayunos, 2 cenas, 2 sitios que puedes ver. Bueno, pues podéis ver aquí, tienes que lo he traído para ver de forma orientativa cuál ha sido la evolución que ha habido desde el año 2003, hace 8 años, que tampoco estamos hablando de mucho tiempo para atrás, al 2011, ¿no? Cómo las entradas hemos tenido en torno a un 80% más y las pernoctaciones en torno a un 81%. Eso es... No, es que se ha acabado la pila, me parece. Ah, vale. Con la Sí, es decir, podéis ver cómo el aumento o la evolución del turismo en Vizcaya ha sido muy importante. Entonces, es decir, ya está. Entonces, es tan importante como, consiguiendo con el planteamiento de la teoría diapositiva 2003-2011, vemos cómo Bilbao Vizcaya actualmente es el motor del turismo en Euskadi. Es decir, en el año 2003 el 43% del turismo iba a Guipúzcoa, actualmente a Donosti y más, bueno, pues porque en este país
Históricamente hemos tenido el concepto de Vitoria, capital administrativa, en la que estaba gobierno, Osakidecha, en el departamento interior, Guipúzcoa, Donosti, era la capital turística y Bilbao era la capital económica financiera. Bueno, pues aquí podéis ver cómo desde 2003 al 2007 en el sector turístico hemos dado la vuelta. Es decir, hoy en día Vizcaya y su capital Bilbao, obviamente, es el motor del turismo en Euskadi, que en torno al 50% del turismo que viene a Euskadi viene a Vizcaya. Vale. Luego veremos que Bilbao tiene su importancia, pero también el resto de Vizcaya. Entonces, a mí sí me parecía muy importante ver esta evolución, como en el 2003 era un 79% del cómputo general, de los datos relativos del turismo que venía a la Comunidad Autónoma del País Vasco, y como en el 2011 hemos construido que seamos casi el 50%, cosa que, bueno, pues algo que hay que remarcar, ¿no? Bueno, pues porque al final ya la capital turística de Euskadi es Bilbao y el motor es Vizcaya. Vale. Como he dicho antes, Vizcaya es el motor turístico de Euskadi y Bilbao es el motor turístico de Vizcaya. Eso es algo obvio, es decir, en el sentido de que hoy en día Bilbao es la capital turística de todo Euskadi, pero Bilbao Vizcaya es el territorio pues, que lleva. Entonces, también es muy importante, y es algo que, bueno, a mis amigos de la integrado igual no me gusta tanto, también los datos nos dicen que, siendo lo que acabo de decir, ¿verdad? Es decir, el que más ha aumentado de turistas es la Vizcaya Mártir natural. Es decir, para simplificar el tema, dividimos Vizcaya en tres grandes núcleos: Bilbao metropolitano, el Gran Bilbao y los pueblos cercanos, el Bilbao interior, que es todas aquellas comarcas de interior de turismo natural, Golazo, Gorbellande, Urkiola, las Encarnaciones, y luego está la Vizcaya Costa, que es un poquitín aquí en costa. Bueno, como podéis observar también, en el año 2003 el 69% del turismo que había en Vizcaya, que era menor que el actual, ahora hablamos de porcentajes absolutos, era Bilbao y el 30% era Vizcaya, y en 2011 el 63% de Bilbao y el 36% era Vizcaya. Es decir, que aun Bilbao siendo la capital turística de Euskadi, Bilbao siendo el elemento tractor muy importante del turismo, Vizcaya en general, quitando Bilbao, ha sido una de las que más ha aumentado en porcentajes. No es importante. Es verdad que, bueno, pues que al final el tema de hostelería y demás y de hoteles no tiene nada que ver Bilbao con el resto de Vizcaya, pero bueno, es un dato que también me gusta remarcar, que, bueno, pues que en ese concepto de que Vizcaya es un complemento muy importante de Bilbao, y que, bueno, pues que tiene unos flujos de turistas muy importantes a tener en cuenta. Cuando he empezado a hablar antes, os he comentado que a mí me gusta hablar, y sí me gustaría que la gente cogierais un concepto. Si cogéis ese concepto, ya todo lo que os diga, todo lo demás que os diga, no lo que me decir. El turismo es una industria, y como tal tenemos que empezar a tratarla. El ejemplo es muy gráfico. La anterior legislatura, la Dirección de Turismo estuvo adscrita a Presidencia. En la actual estamos a Promoción Económica. Es decir, la Dirección de Turismo ya se está, desde la propia Diputación, se está considerando como una industria. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos una contribución al Producto Interior Bruto importante, en torno al 5% del Producto Interior Bruto de Vizcaya, que estamos hablando de unos 1.580, unos 1.600 millones de euros, que es una cantidad muy importante, y que da trabajo a más de 30.000 personas, que supone el 6,8% de la población ocupada de Nueva Vizcaya. Empleo directo y indirecto. Y esto no lo dice la Diputación, lo dice el Eustat. Cuando hablamos de empleo, es decir, está claro que en la hostelería y las tiendas y demás hay mucha más gente. Bueno, pues hay una fórmula matemática que determina cuánta gente directamente está destinada al turista, ¿no? Porque al final también estamos los consumidores internos de nosotros y también los excursionistas. La gente en turismo se divide la gente en excursionistas y en turistas. Turista es aquel que se pasa mínimo una noche en un establecimiento público.
excursionistas es aquel que viene a pasar el día. Es decir, si no, cualquiera de vosotros va mañana a pasar el día de Donosti, el sábado, que vaya a ver el concierto de Bruce Springsteen, vaya, esté durante todo el día y a la noche vuelva, no computa como turista, aunque hayas consumido, hayas comido, estado. Si no duermes, no estás en el evento público, no se te considera en los datos estadísticos como turista. A mí me gusta explicar, pues al final muchos de los datos son mucho más complejos de lo que los periodistas o nosotros mismos damos los datos, bueno, pues porque hay mucha gente que puede venir a pasar el día, a ver el Guggenheim o estar por el casco viejo, pero como no duerme no es considerado turista. Y la gente puede considerar que son turistas. Y pongo un ejemplo muy gráfico y claro. Toda persona que viene a los cruceros no está computado como turista, porque como no duerme en nuestro evento público, en las encuestas que haga Eustat, que haga IET o cualquier otro organismo, no se computa como turista porque duermen en el barco, no duermen en un hotel, en un agroturismo o en un camping. Vale, es decir, un ejemplo clarísimo. Entonces, está claro que en Bilbao Vizcaya hay mucho más volumen y mucho más movimiento de personas y de promoción económica del que los datos tenemos. Ahora bien, son los datos que tenemos en la mesa y con eso jugamos. Aún así, teniendo en cuenta que en nuestro caso tenemos mucha más gente, que viene mucha más gente de la que nuestros datos no lo dicen. Bueno, entonces, voy a remarcar antes de que tenemos que empezar, porque entiendo que la gente que está aquí es gente que os se dedica o os queréis dedicar al tema del turismo, e empezar a considerar la industria turística como algo, como una industria, pues como hostelería o como otro. Por ello, es decir, es muy importante que hoy en Bilbao Vizcaya tenemos que abordar el fenómeno del turismo cambiando el prisma. Hasta ahora muchas veces todo el mundo nos decía que lo más importante era el turista. Pues no. Lo que tenemos que empezar a pensar es que lo que realmente importa es el servicio que desea el turista, es decir, la industria, es decir, que estemos preparados para darlo. Bueno, pues porque hasta ahora, al ser un sistema joven, vamos a decir que éramos jóvenes, éramos bastante pardillos en el tema, nos hemos preocupado mucho del turismo. Pues no, tenemos que empezar a considerar que lo que tenemos que ser es nosotros los buenos. Hay que dar buenos servicios de calidad, ser buenos profesionales y estar preparados. Que el turista, cuando vemos todo eso, lo apreciará. Es decir, que no nos vale cualquier turista, no nos vale cualquier turismo, pero que tampoco nos vale de dar el servicio de cualquier manera. Que al final, si estamos buscando un perfil de turista, tenemos que ser profesionales. Hay que cambiar el concepto de que aquí lo más importante, hasta ahora era el turista, no, pues lo más importante ahora es la industria. Es decir, nosotros, qué servicio damos, cómo estamos cualificados, el profesional que se dedica al turismo, qué formación tiene, si no tiene, es decir, tenemos que reciclarnos, tenemos que amoldarnos al turista, no el turista a nosotros. Esto también es importante. Vale. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo de conjunto de su marca? Es decir, cuando hablamos de Bilbao Vizcaya, estamos hablando de una alianza estratégica promocional entre Bilbao, entre el Ayuntamiento y la Federación para Vizcaya. Está en manos de Bilbao y Quincha, a través de Ayuntamiento de Bilbao. Tiene una sociedad pública, que luego más tarde lo explicará mejor que yo, que es Bilbao y Quincha, que es la que se encarga de todos estos tratamientos, y la Diputación Foral de Vizcaya, que tiene diferentes departamentos y diferentes direcciones. Bueno, pues en el sector de la alianza estratégica de la venta de Bilbao Vizcaya está en manos de la Dirección de Turismo, estos momentos de turismo y promoción exterior. ¿Para qué? ¿Para qué se ha creado esta alianza? Bueno, pues esta alianza se ha creado para, por un lado, la presencia conjunta del destino, tanto a nivel virtual en mabelvizcaya.com o en Bilbao.net, pero también a nivel físico. En estos momentos se está construyendo la primera oficina de turismo conjunta Bilbao Vizcaya, que va a estar en la Plaza de Sasache, enfrente de la granja, para que nos hagáis una idea, donde estaba antiguamente un edificio de la BBK. Bueno, pues más o menos todos recordáis, ¿no? Pues ese edificio el Ayuntamiento lo ha comprado, y en la planta 0 y en la planta 1 se va a hacer la oficina conjunta de Bilbao Vizcaya, en el cual no solamente se va a presentar toda la oferta turística de Bilbao, sino también de Vizcaya, porque es muy importante que la gente que vaya a esa oficina se pueda mover, ¿no? Teniendo en cuenta además que ya no solamente la gente que viene actualmente, sino que para el 2015-16 la entrada del AVE va a ser en la estación de norte, en Intermodal, que va a estar allí
pues ese sitio se considera estratégico para, bueno, pues para ser la primera fuente de información o la fuente directa de información al turista. Pero también a través de las diferentes asistencias a ferias o a eventos turísticos, como puede ser Fitur, ERSIC, Intur o demás, que de forma conjunto podemos dar una información integral de todo el territorio. Al final, un catalán, un madrileño o un extranjero tenga la información más completa de todo el territorio, bueno, para que esté con más tiempo entre nosotros. Es decir, luego también está claro que hacemos acciones con participación personales en B2B, business to business, ¿no? En el que, bueno, pues que los profesionales del sector, bueno, pues hacen workshop, WordPress y demás, ¿no? Y luego, bueno, a través de acuerdos de acciones en grandes eventos, bueno, yo aquí he puesto el acuerdo con la NBA, para que, bueno, en el 2013 se haga un encuentro de baloncesto. Al final, cuando hablamos de eventos turísticos, puede ser de mucho tipo, puede ser un encuentro de baloncesto, puede ser de BBK, puede ser el Festival del Sol, que se va a celebrar este fin de semana. Es decir, hay una serie de eventos que uno hace que traiga gente, que el evento en sí puede ser deportivo, triatlón, maratón nocturno o encuentro de baloncesto, o puede ser otro tipo de eventos, como puede ser el Festival Internacional de Publicidad del Sol. Pero que también hacemos participaciones culturales fuera de aquí, como pudo ser la Euskal Jaya, que se celebró en Buiche en el año 2010, 2002, o el año pasado la Fiesta del Río Burdeos, u otra serie de eventos que vamos de la mano fuera. El trabajo conjunto pues, es para captar esos grandes eventos y los grandes congresos, que muchas veces no salen tanto en los medios de comunicación, pero en Bilbao durante el año 2012 se van a celebrar más de 700 eventos. Más de 700 eventos. Claro, con todo lo que con ello conlleva. Conlleva que la promoción económica y la promoción de la industria turística es muy importante. Es obvio que no todos son como el Festival del Sol, como el de Calais, pero hay congresos que mueven a más de 2.000 personas que mucha gente se queda no se entera, ¿no? Porque al final tienen otros circuitos, ¿no? Pero bueno, aquí está final de Copa del Rey, final del Mundial Básquet, una serie de eventos que, bueno, que hacen que hagamos todos. Pero es que también está desde la publicación de revistas conjuntas, que es una carta de presentación, que este año en Fitur se ha presentado la revista Bilbao Vizcaya, en la cual, bueno, pues se hace una serie de pues, revistas, folletos y elementos de merchandising que, bueno, pues que hacen que estemos en conjunto. Bueno, pues las nuevas tecnologías, es claro que hoy en día para la promoción de una marca o de un destino, las nuevas tecnologías tienen que estar al pie de la calle. Pues hablamos de realidad aumentada, planificaciones de viajes o sistemas de marketing online, como son redes sociales profesionales. Entonces, bueno, yo no tampoco me voy a hablar mucho y solamente quiero decir, como último, decir que recientemente ha salido publicado que, bueno, que en estos momentos, es decir, una vez que la marca de Vizcaya ya está más bien consolidada, queremos dar un salto más. Un salto más es crear un brand, crear una marca reconocida internacionalmente. ¿Quién no conoce el I Love New York? El I, el corazón NI, ¿no? Bueno, pues tenemos que conseguir que Bilbao Vizcaya tenga una marca internacional, no solamente para turismo, sino como posicionamiento de ciudad, ¿no? Pues como puede ser Londres, puede ser París, Madrid, en este caso pues queremos Bilbao, que es algo que se ha sacado recientemente, no sé si ustedes contará, bueno, es la marca de la Vizcaya, para que las grandes de publicidad, aprovechando el Festival del Sol, bueno, pues hagan o nos puedan poner una marca nueva que sería el siguiente paso. Yo no quiero hablarme mucho, creo que ya he hablado bastante. No sé si alguna persona quiere hacer algún tipo de pregunta, alguna cuestión.